Tal como lo hicimos para Navidad, que tuvimos un culto diferente y suspendimos nuestra exposición de la carta a los romanos, hoy también vamos a tener un culto diferente en el sentido de suspender una vez más nuestra exposición de Romanos y vamos a reflexionar en torno a otro pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Josué, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Y ciertamente cuando se aproxima Año Nuevo, por lo general en las iglesias se hace un culto de acción de gracias, ¿verdad? Se agradece por el año que pasó, se agradece por las bendiciones que hemos recibido, etc. Y esa ciertamente fue nuestra práctica el año pasado, y si no me equivoco, el anterior también. Pero este año yo quiero darle un enfoque diferente. No quiero que nos enfoquemos solo en dar gracias por el año que pasó. Ciertamente es importante dar gracias por el año que pasó, pero quiero que nos enfoquemos en el año que viene. Y particularmente en el compromiso que todos nosotros debemos asumir con el Señor. Entonces vamos ahí a Josué, capítulo 24, verso 14. Esta es la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quien sirvan, si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió diciendo: lejos esté de nosotros el abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. El Señor ha arrojado de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará y los exterminará después de haberles hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor para servirle. Ellos respondieron: sí, somos testigos. Josué dijo: quiten pues ahora los dioses extraños que están en medio de ustedes, e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Aquel mismo día, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Luego Josué dijo a todo el pueblo: he aquí, esta piedra será un testigo contra nosotros. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, no sea que nieguen a su Dios. Después Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Sucedió que después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, cuando tenía 110 años. Y lo sepultaron en los terrenos de su heredad en Timnat Serach, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
quienes conocían todas las obras del Señor que el Señor había hecho por Israel. Y sepultaron en Siquem los restos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y vino a ser heredad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en la colina de su hijo Fineas, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Fin de año siempre es un tiempo propicio para la reflexión, ¿no es verdad? ¿Cómo estuvo el año? ¿Cómo estuvo tu año? Tal vez fue un año de muchas luchas, o tal vez fue un año de grandes victorias, o tal vez podrías decir, bueno, raya para la suma, estuvo bien. Ahora, junto con la reflexión propia de fin de año, vienen también los proyectos, vienen los anhelos, ¿verdad?, para el año que recién comienza. ¿Cuáles son tus sueños, tus proyectos, tus deseos para este año 2025? ¿Qué es lo que esperas tú del 2025? Tal vez será la llegada de un nuevo integrante de la familia, o tal vez será un nuevo trabajo, o tal vez será superar una enfermedad. Ahora bien, pensando en tu relación con Dios, ¿cómo estuvo este año que pasó? Si tuvieras que calificarte 2024, mi relación con Dios, ¿cuál sería la nota? ¿Ya has pensado en el nivel de compromiso que te gustaría asumir el año 2025 para con el Señor y con su iglesia? ¿Qué te gustaría hacer para Dios y para su iglesia el 2025? Bueno, esto se conecta directamente con el texto que acabamos de leer. ¿Por qué digo esto? Como ustedes saben, el libro de Josué registra la conquista de Canaán. Luego de que el pueblo salió de Egipto, peregrinó durante 40 años en el desierto, finalmente entran en Canaán, ya no con Moisés, pues él había muerto, pero sí con Josué, el gran líder en aquella época. Y se conquista Canaán, ciertamente no completamente, hubo algunas regiones en que aún quedaron pueblos que Dios había dicho que no debían quedar allí, pero se realiza la repartición de la tierra después de la conquista. Y al final del libro de Josué, en este capítulo 24 que leímos, está esta reunión en Siquem. Es decir, Josué convoca a todo el pueblo y les da ciertas palabras. Y dentro de las palabras vemos que Josué le recuerda al pueblo grandes verdades acerca de la gracia de Dios. Eso está en los versículos 1 al 13. Les recuerda que la gracia de Dios es soberana. Es decir, Dios escogió a este pueblo de ancestros que eran completamente paganos y que adoraban ídolos. Y Dios soberanamente, en su gracia soberana, los escogió para sí y los hizo su pueblo. También Josué les recordó que la gracia de Dios es misteriosa, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y también Josué les recordó que esta gracia de Dios es libre, es decir, es gratis. No se compra, no se adquiere por precio, no se gana. Y es basado en estas realidades de la gracia de Dios, de la gracia soberana, de la gracia misteriosa, de la gracia libre de Dios, que Josué los llama, en los versículos que leímos, a asumir un compromiso con Dios. A asumir un compromiso real, verdadero, de vida con Dios. Y este compromiso es descrito aquí como un compromiso lógico, como un compromiso exclusivo y como un compromiso costoso. Entonces, el tema para hoy es el siguiente: un llamado al compromiso. Un llamado al compromiso. Y lo primero que vemos es que este compromiso es lógico.
Es lógico. Fíjense en la primera parte del verso 14. Dice, ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Noten la expresión con la que comienza el verso 14. Ahora pues, Dios nunca, jamás derrama sus bendiciones sobre nosotros sin buscar mediante esas bendiciones producir en nosotros una respuesta. Siempre hay un ahora pues. Era lo que veíamos en la escuela dominical. El Señor nos ha dado su gracia. Ahora Él requiere algo de nosotros. Y eso lo vemos en todas las Escrituras. Pensemos en la carta a los Romanos que estamos estudiando. Después de que Pablo describe en Romanos la maravilla de la rica gracia de Dios en la obra de Jesucristo, en los primeros 11 capítulos de esa carta, llega al capítulo 12 y dice, así que, por tanto, ahora pues, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, hay unas afirmaciones acerca de la gracia en los primeros 11 capítulos. Esta gracia soberana, esta gracia libre de Dios, esta gracia maravillosa de Dios. Y al inicio del capítulo 12, ¿qué hace Pablo? Trae las implicaciones de esa gracia. Ahora pues, en vista de esta misericordia de Dios, dice Pablo, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, Él ha prodigado su gracia sobre ti, gracia sobre gracia para ti. Ahora entonces, escucha con atención las implicaciones de la gracia. Ahora, así es como debes vivir. Eso es lo que dice Pablo. Fíjense, la única respuesta apropiada, la única respuesta adecuada a la libre gracia de Dios, a esta gracia soberana, a esta gracia misericordiosa de Dios, a esta gracia misteriosa de Dios, es vivir como Dios quiere que vivamos. Es decir, si has recibido la gracia de Dios en tu vida, no puedes permanecer igual. No puedes ser el mismo si la gracia de Dios ha irrumpido en tu vida. La gracia es un agente de cambio en nuestra vida. Nos transforma, nos renueva, nos hace nuevas criaturas. La gracia que te hace libre del pecado, libre de la condenación, libre de la muerte, esa gracia que te hace libre, te llama a servir a Dios ahora. Hay algo inevitable en la gracia. Hay una necesidad lógica en la gracia de Dios. Ahora pues, dice Josué, en vista de la misericordia de Dios, realmente no hay elección para ti. No hay elección para ti, receptor de la gracia divina. La santidad es una consecuencia necesaria de la gracia de Dios en tu vida. Porque un amor tan asombroso, un amor tan maravilloso, un amor tan divino, ¿qué exige de mí? Mi vida, mi alma, mi todo. Y ese es el punto de Josué en sus palabras al pueblo de Israel. Por lo tanto, no justifiques tu pecado, no justifiques tu indiferencia espiritual apelando a la gracia. Bueno, si Dios me perdona. No, si Dios sabe que yo soy pecador. Dios sabe que yo soy inconstante. Dios sabe que a mí me falta compromiso, pero Él es un Dios de gracia, así que no va a haber problema. No hagas eso. No justifiques tu pecado. No justifiques tu indiferencia a Dios. La gracia, insisto, es un agente de cambio. La gracia es transformadora. Y la evidencia de la gracia en acción es que cuando escuchas los ahora pues de las Escrituras, ¿qué haces tú? Corres a obedecer. Corres a obedecer.
Hay una lógica en la gracia de Dios. Si he recibido la gracia de Dios, ahora entonces sirvo a Dios con toda mi vida. Vemos entonces, en primer lugar, que este llamado al compromiso es un compromiso lógico, porque hay una lógica en la gracia de Dios. Si he recibido la gracia de Dios, ahora entonces sirvo a ese Dios de toda gracia. Segunda cosa, es un compromiso exclusivo. Fíjense la segunda parte del verso 14 y verso 15. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos entonces no solo la lógica de la gracia, sino también su exclusividad. Josué les dice, quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres y sirvan al Señor. Creo que las palabras de Josué son realmente escudriñadoras, nos examinan. ¿O no es verdad? Dios no nos va a compartir con nadie. Dios no nos va a compartir con nadie. Eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Él no los compartirá. Él no tolerará competidores. Y antes de que el pueblo se queje, ¿verdad?, de que es un poco irrazonable por parte de Dios, es decir, esta exclusividad es demasiado restrictiva, pregúntense lo siguiente. ¿Cómo te sentirías si tu cónyuge, tu marido, tu mujer, fuera completamente indiferente a si tú le permaneces fiel? Pregúntese eso. Imagínate que en un momento de tentación pecaminosa, tu cónyuge te descubre coqueteando con otro o con otra. Y por muy malo y feo que eso sea, ¿no sería completamente terrible que al descubrirte, tu cónyuge simplemente se encogiera de hombros y te dijera, bueno, haz lo que quieras, a mí no me importa? No es la forma como nosotros pensamos del matrimonio. No funciona así el matrimonio. Porque el amor verdadero es exclusivo. No se comparte. De hecho, los votos matrimoniales, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Te acuerdas? Pasó tanto tiempo que ya no me acuerdo. O algunos dicen, preferiría no acordarme porque en realidad no me conviene. ¿Pero qué dijiste? Cuando te preguntaron, tomas a esta mujer como tu legítima esposa, tomas a este hombre como tu marido, prometes amarlo, cuidarlo, y abandonando a todos los demás, será solo para él o para ella. Eso es lo que dicen los votos en general. Porque esa es la exigencia que el amor siempre hace. Y es la exigencia de Dios sobre cada uno de nosotros en el Evangelio de Jesucristo. Escuchemos al Señor Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿No te parecen exclusivas las palabras de Jesús? ¿Es lo uno o es lo otro? O me sirven a mí o sirven a otros. No hay términos medios. No hay amores compartidos. Es exclusivo. Entonces se nos está llamando aquí a cada uno de nosotros hoy a enfrentar nuestros propios ídolos. Ya sea el ídolo del amor al dinero, ya sea el ídolo del sexo, ya sea el ídolo del poder, de la influencia, de la reputación, del orgullo, del control, del éxito profesional, el ídolo del placer y las diversiones, el ídolo de la comodidad.
Estamos siendo hoy enfrentados con nuestros ídolos. Y en arrepentimiento somos llamados a destruirlos para que podamos apartar a Cristo como el único Señor en nuestros corazones. Nosotros necesitamos aprender del famoso himno de William Cowper, que decía: oh, para un caminar más cercano con Dios. Y necesitamos comenzar a orar con renovada urgencia y decirle al Señor: el ídolo más querido que he conocido, sea cual sea ese ídolo, ayúdame, oh Señor, ayúdame a arrancarlo del trono y adorarte solamente a ti, cualquiera que sea el ídolo que hay en mi corazón. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que asegurarnos de no pasar por alto el importante ejemplo que Josué está dando aquí cuando él convoca al pueblo en esta reunión y cuando llama al pueblo a esta comunión exclusiva con Dios. Fíjense lo que dice al finalcito del versículo 15: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cualquiera que sea la decisión del pueblo, incluso si ellos deciden regresar a los dioses de Egipto o regresar a los dioses que Abraham adoraba antes de conocer al Señor al otro lado del río Éufrates, Josué dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y mira que el compromiso que asume aquí no es solo para sí mismo. Él asume un compromiso para su familia también, para su familia. Así que papás y mamás, de nada sirve decir que quieren que sus hijos sigan a Jesús si ustedes mismos son tibios o son poco entusiastas al respecto. No pueden decir que están decididos a entregar su corazón exclusivamente a Jesús, mientras el fútbol, o los fines de semana de paseo, o la casa de campo y de playa, o casi cualquier otra oportunidad que tengan de abandonar la adoración de Dios para su propio entretenimiento, tenga prioridad en su vida. Nunca olviden, jamás olviden, que siempre están discipulando a sus hijos. Siempre, en todo momento, están discipulando a sus hijos. Siempre los están catequizando. Siempre les están enseñando. Entonces, ¿qué le estás enseñando? No solo con tus palabras, sino también con tu ejemplo. ¿Qué estás catequizando realmente a tus hijos para que ellos crean y entiendan? Les está enseñando que puedes ser cristiano sin ningún problema y al mismo tiempo dedicarle al Señor una parte de tu tiempo, una parte de tus recursos. Le está enseñando que el Señor nunca te va a llamar realmente a sacrificar tu comodidad, a sacrificar tu dinero, a sacrificar tu tiempo, a sacrificar tus prioridades. ¿Eso le estás enseñando a tus hijos? Fíjense que uno de los mayores privilegios de ser pastor presbiteriano es la gran cantidad de bautismos que uno puede ministrar a los hijos del pacto. Bueno, permítanme recordarles a todos los padres de esta congregación que cuando ustedes bautizaron a sus hijos, dijeron con Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Es ese realmente el compromiso de tu corazón? Porque el Señor reclama derechos exclusivos sobre la totalidad de tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu tiempo y sobre cada una de tus decisiones.
Él es el Señor. Sí, las demandas de la gracia de Dios son lógicas, pero también las demandas de la gracia de Dios son exclusivas. Dios no nos va a compartir con nadie. Con nadie. E Israel y nosotros hoy debían decidir de quién iban a ser esclavos, a quién iban a servir. Josué los puso entre la espada y la pared. Y Josué usa aquí un argumento lógico, que es el argumento que se conoce como reductio ad absurdum, reducirlo a lo absurdo. ¿Y por qué lo reduce al absurdo? Le dice, escojan entre servir al Dios verdadero o servir a los no dioses. En el fondo te dicen, miren lo absurdo que es la decisión que pongo delante de ustedes. O ustedes sirven al único Dios vivo y verdadero, o se ponen a servir cosas que no son dioses, pero que ustedes creen que son dioses. Y la decisión es personal. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque todos opinen lo contrario, yo me voy a mantener firme en esta decisión, porque es una decisión del tipo todo o nada. Con el Señor no hay medias tintas. Es todo o nada. ¿Has tomado esta decisión por el Señor? Es más, ¿estás dispuesto a tomar esta decisión de exclusividad hoy? Hoy. Porque siempre nos decimos, sí, yo sé que me falta compromiso, bueno, voy a intentarlo. Toma una decisión hoy. Yo y mi casa serviremos al Señor hoy. Hoy. Entonces, es un compromiso lógico, es un compromiso exclusivo. En tercer lugar, es un compromiso costoso. El compromiso con el Señor es costoso. Fíjense en el texto nuevamente. Después de que Josué desafía al pueblo a este compromiso renovado, el pueblo en los versículos 16 al 18 responden de una manera que todo pastor, que todo evangelista sueña ver. ¿Te das cuenta cómo responden? Josué hace un llamado y todos vienen al frente. Todos toman la decisión. Todos dicen, sí, amén, estamos con el Señor. Todos estamos dentro, sin restricciones. Eso es lo que dice el verso 16. Entonces el pueblo respondió diciendo, lejos esté de nosotros el abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó de la esclavitud. A Él vamos a servir. Ahora yo supongo que si nosotros estuviéramos en la posición de Josué, saltaríamos de alegría con una respuesta como esta. Estaríamos más contentos que no sé qué y admitiríamos a todos estos como miembros de la iglesia al tiro. Nada de curso de membresía, todos vengan, todos son miembros de la iglesia, ni un problema. Miren la decisión que tomaron, maravillosa. Pero miremos el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará y los exterminará después de haberles hecho bien. Parece que Josué necesita algunas clases de evangelismo, ¿verdad? Porque esta no es la forma de responder a ese entusiasmo. Josué no les dice, bueno, ya hicieron la oración, están todos dentro, no hay ningún problema, bienvenidos, miembros de la iglesia, todos los privilegios, aquí están para ustedes. No, que dice, no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios celoso. Él no va a soportar sus infidelidades, Él no va a soportar sus medios compromisos. Y muchos gritan, Josué, para, esa no es la forma de ser miembros de la iglesia, para, esa no es la forma de llenar el templo. Se nos van a ir todos.
Ahora, si nosotros leemos los evangelios con atención, nos vamos a dar cuenta que Jesús hace exactamente las mismas demandas. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme, le dijo al joven rico. También dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Jesús hizo exactamente las mismas demandas que Josué. No son capaces de servir al Señor. En otras palabras, ¿qué está haciendo Josué y qué hizo Jesús? Está llamándonos a calcular el costo. Porque aquí el pueblo se estaba precipitando. El pueblo había subestimado la persistente maldad de sus corazones rebeldes y el poder del remanente del pecado. Eso es lo que les dice Josué. Ustedes están tomando una decisión apresurada. Ustedes no han calculado el costo. Por eso, ¿cuánto cuidado debemos tener de no juzgar a la religión? De mantener nuestros ídolos mientras le damos al Señor un servicio de labios solamente. Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Cuando cantamos, oh, te amo, Señor, pero soy incapaz de servir a Dios en mi día a día. Dios no se dejará burlar, dice Josué. E incluso si tú puedes convencer a todos los que te rodean, Dios conoce tu corazón, Él lo conoce. Así que cuidado. Calcula cuidadosamente el costo del discipulado. Calcula cuidadosamente lo que cuesta servir al Señor. No juegues con Dios. Ese es el mensaje de Josué para nosotros. No juegues con Dios. Queridos, hay que tener mucho cuidado con las decisiones basadas en emociones pasajeras. Porque debemos asumir el compromiso con el Señor de manera cauta, pues con Él no se juega. No puedo decirle un día te voy a servir con todo mi corazón cuando eso no es verdad, cuando eso no es real, cuando eso es solo algo de labios para afuera. Pero ¿qué pasa? El pueblo, mientras escucha las palabras de Josué, no se deja intimidar. Dice, no, si vamos a servir al Señor. Por eso dice el verso 25, aquel mismo día Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos en Siquem. Y en el verso 27 vemos que Josué levanta una piedra para que sea un testigo contra ellos si es que alguna vez rompen el pacto, y luego los despide, cada uno a su casa. Ya hicieron un pacto con Dios. Aquí está el testimonio de ese pacto con Dios. Ahora es bastante natural, o sería muy natural, que después de esto nosotros esperemos que el libro de Josué termine. ¿No es verdad? Tremendo final. Nos gustan los finales allá arriba, ¿verdad? Excelente final. ¡Qué escena maravillosa! Todo el pueblo reunido. Josué predicó su sermón y el pueblo respondió de manera tan ferviente, de manera tan comprometida. Se comprometieron nuevamente con el Señor. ¡Oh, qué reunión! ¡Qué culto más maravilloso! ¡Qué culto más extraordinario! ¡Qué servicio de adoración! ¡Qué avivamiento se produjo! Sin embargo, el libro concluye de una manera muy diferente. Muy diferente. Quizás los que les gustan las películas han observado esta costumbre que existe hoy, ¿verdad? Que empiezan los créditos finales y una vez que terminan aparece una escena que si te paraste cuando aparecieron los créditos o apagaste la tele no vas a tener idea de lo que pasó. Te pierdes una información importante.
Bueno, aquí en el final del libro de Josué tenemos algo parecido. Porque justo cuando uno piensa que todo ha terminado, después de esta gran reunión, después de este tremendo compromiso del pueblo, de este gran avivamiento, pues que nuevamente aparece una ventanita y se nos presentan 3 lápidas, 3 tumbas. En el nombre de la primera tumba está Josué. El nombre que aparece en la segunda es José. Y el nombre que aparece en la tercera es Eleazar, el sumo sacerdote. Y nosotros cuando leemos este libro y vemos este final, nos quedamos un poco perplejos y nos preguntamos, ¿por qué terminar así? ¿Por qué terminar con 3 lápidas? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué terminar el libro con 3 tumbas y no terminar con el compromiso que hizo el pueblo delante de Dios? Después de todo el drama, después de todas estas respuestas maravillosas del pueblo, justo en medio de todo esto, 3 lápidas. ¿Por qué? Bueno, en el verso 31 hay una pista. Fíjense, dice, Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Esa pista que se nos da aquí está teñida de lo oscura que fue realmente la obediencia del pueblo de Israel, lo precaria que fue realmente la obediencia del pueblo de Israel. Porque ¿qué nos está diciendo aquí el texto bíblico? Mientras Josué estuvo con vida, mientras los ancianos que gobernaban junto con Josué estuvieron con vida, ellos obedecieron. El pueblo obedeció. Mientras la generación que vio lo que Dios hizo durante la conquista estuvo viva, ellos obedecieron. Pero si pasáramos un poquito más adelante de este libro y empezáramos a leer el libro de los jueces, veríamos que esta pista oscura de la obediencia precaria del pueblo se desarrolla de una manera muy trágica. Porque el libro de los jueces comienza con una nueva generación que se aparta de los caminos de Dios y termina concluyendo con el famoso refrán: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La obediencia se esfumó, la obediencia se disipó. Fíjense, Josué fue el gran líder de Israel, quien lideró la conquista de la tierra prometida. José fue el que salvó a sus hermanos, al pueblo de Israel, durante la hambruna. Los llevó a Egipto. Y Eleazar fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Sin embargo, a pesar de su influencia, a pesar de su importancia, a pesar de la forma en que Dios los usó, ninguno de ellos fue capaz de cambiar el corazón del pueblo realmente. Josué no fue capaz, José no fue capaz, Eleazar tampoco fue capaz. Porque en una generación, en la medida en que el libro de los jueces empieza a desarrollar, ¿qué hace el pueblo? Vuelve a caer en idolatría. Insisto, Josué no pudo hacerlo, José no pudo hacerlo, Eleazar, el sumo sacerdote, no pudo hacerlo. Todos ellos murieron. Y los oscuros indicios del fracaso espiritual resultaron ser ciertos, se cumplieron. Así que aquí al final del libro hay 3 lápidas con 3 nombres. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es muy sencillo. Necesitamos a otro más grande,
más grande que José, más grande que Josué, más grande que Eleazar, que combine a los tres. Y yo les pregunto, ¿quién es el gran líder? ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el verdadero y real Salvador? ¿Quién es el perfecto sumo sacerdote? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, quien triunfó sobre la muerte, quien sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso es a Jesús a quien nosotros necesitamos volvernos y decirle: Señor Jesús, Josué tenía razón. Yo no puedo servirte, no puedo hacerlo, pero tú sí puedes. Es más, tú has obedecido perfectamente. Y por tu poder de resurrección me puedes dar un nuevo corazón para que, confiando en tu gracia, afirmado de tu gracia, sea capaz de amar, de servir y de seguir al Señor con todo mi corazón. Recuerden que Jesús es la encarnación de la gracia. Él es la gracia de Dios. Él es aquel que tu corazón necesita con urgencia. No necesitas que te vaya bien en la vida. No necesitas que tus proyectos funcionen. No necesitas que tus sueños se cumplan. Necesitas urgentemente a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Él es quien se levanta como el gran redentor del pueblo de Dios, como el gran rey del pueblo de Dios, como el gran Señor y Salvador, como el gran sumo sacerdote que triunfó sobre la muerte y quien da gracia a todos aquellos que le invocan. Así que escuchemos el llamado de Josué hoy para nosotros. Llamado que nos dice: escojan hoy a quién van a servir. Y que el Señor nos dé la gracia de decir con Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos.